última clase sacamos la ecuación de Bessel para el movimiento de la membrana de un tambor en coordenadas polares planas. Era una ecuación de este tipo: r segunda, segunda derivada, r', la derivada de la función dividida por r, y luego esta construcción que depende de la función r. La función r mayúscula es una función de r, omega cuadrado menos m cuadrado partido por r cuadrado veces la función r cuadrado. Entonces podíamos volver a probar la misma táctica que utilizamos para los polinomios de Hermite, que era tomar la ecuación diferencial de Hermite y sustituir una serie de potencias, como una serie de Taylor, una serie de potencias enteras, y ver si podemos empalmar los coeficientes. Bueno, pues aquí eso no es del todo posible, porque tenemos estas potencias de r en los denominadores, ¿vale? Hemos despejado el coeficiente de la segunda derivada para que sea 1, y entonces nos han quedado aquí unos coeficientes que nos dan polos. Entonces la ecuación diferencial parece tener no analiticidades en r igual a 0. Bueno, es un solo polo en este caso. En otras ecuaciones puede haber más, ¿vale? Pero eso es una no analiticidad. Con lo cual, una serie de potencias del tipo suma de n igual a 0 hasta infinito de r elevado a n c sub n va a dar problemas, ¿vale? Entonces tenemos que generalizar un poquito el método de la serie de potencias. Una serie de potencias enteras para este tipo de ecuaciones no nos va a servir. Bien, lo que tenemos que hacer es una pequeña generalización que se llama método de Frobenius. Vamos a abstraer lo que está pasando aquí. Una gran familia de ecuaciones de interés en física, muchas que vienen del laplaciano. Son ecuaciones del tipo u segunda, como aquella r segunda, más a, una función de x que no tiene derivadas de u para nada. La derivada está aquí, es una ecuación lineal, así que lleva aquí una u', y luego b de x por la propia función u igual a 0, ¿vale? Ese es el tipo de ecuaciones al que le vamos a aplicar el método de Frobenius cuando la a tenga como mucho una serie de potencias enteras, excepto... Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar. Entonces, en el método de Frobenius que vamos a desarrollar, lo primero que tengo que hacer es clasificar los puntos de la variable x para una ecuación diferencial ordinaria de este tipo: u segunda más axu' más bxu igual a 0. Bueno, entonces vamos a clasificar esos puntos x. Si la ecuación diferencial ordinaria lineal acepta como solución series de potencias naturales, vamos a decir que x0 es un punto regular o un punto ordinario de la ecuación diferencial. Pongamos un punto x0 para esa ecuación, y entonces en ese punto x0, a de x tiene una expansión, es analítica, una expansión en potencias naturales, a 0 más a 1x menos x0 más a 2x menos x0 al cuadrado, etc., potencialmente hasta infinito, y b de x satisface algo análogo, con un b0, un b1, un b2. Si a x y bx son analíticas, entonces esa ecuación va a aceptar una serie de potencias naturales como posible solución, y decimos que es un punto regular, o un punto ordinario de la ecuación diferencial. En caso contrario, es decir, si estas expansiones no existen, por ejemplo, si a o b tienen denominadores como en la ecuación de Bessel que acabo de borrar, decimos que el punto es singular. Es decir, a y b no son ambas analíticas alrededor de x0. Basta con que una de las dos no sea analíticas para que haya problemas, ¿vale? Bien, pues el método de Frobenius consiste en observar que si a y b no son demasiado singulares, aún vamos a poder hacer algo con series de potencias. Vamos a verlo. El primer ejemplo va a ser la ecuación de Hermite de hace dos clases. La ecuación de Hermite teníamos u segunda menos 2z u' más 2 nu, que era el nu cuanto del oscilador, por u igual a 0, ¿verdad? Bueno, pues aquí reconozco la a y aquí reconozco la b. A es menos 2z y b es 2 nu, que es una constante. Así que ambas son analíticas perfectamente. La ecuación de Hermite admitía una solución en serie de potencias, ¿vale? Bien, otro ejemplo. Vamos a poner una ecuación de Airy. La ecuación de Airy es u segunda
menos ZU igual a 0. Y vemos aquí que B es analítica y que A es igual a 0, porque no hay término con primera derivada. Así que la ecuación de Hegel también acepta una solución en serie de potencias, ¿vale? Pero en la ecuación de Bessel que acabo de borrar, ¿cómo serían A y B? La A sería 1 partido por la variable, 1 partido por Z, 1 partido por X. Y la B sería omega cuadrado menos m cuadrado entre z cuadrado, en la notación que he usado antes, que no son analíticas. Así que, para las ecuaciones de Hermito de Hegel, todos los puntos del plano complejo, porque podemos extender la ecuación diferencial al plano complejo, son ordinarios. Sin embargo, para la ecuación de Bessel, todos son ordinarios menos z igual a 0. En z igual a 0 los coeficientes a y b tienen un polo. Así que z igual a 0 es singular. ¿Qué podemos hacer? Podemos optar por no expandir en series de potencias alrededor de los puntos singulares. Nos limitamos a expandir alrededor de los puntos regulares, ordinarios. Sin embargo, si la singularidad no es demasiado fuerte, como es el caso de la ecuación de Bessel, todavía se puede arreglar algo, ¿vale? Entonces la singularidad va a ser poco intensa en un sentido que ahora especificamos, y en ese caso aún podemos expandir alrededor de los puntos singulares, ¿vale? Voy a empezar por un ejemplo para motivar el método de Frobenius. Vamos a tomar la ecuación de primer orden, R' de R igual 1 entre R elevado a R de R, ¿vale? Eso es una ecuación que no es analítica en cuanto a no sé, a 0. Si esto es una constante, la solución es exponencial, pero si aquí ponemos R elevado a A con un A positivo, tenemos una singularidad en el origen, ¿vale? Bueno, y vamos a resolverla claramente si A es mayor que 0, hay una no analiticidad, y además es una ecuación que se puede resolver sin demasiado trabajo. Vamos a intentar integrarla. Aíslo, como es de primer orden, sabemos que podemos aislar la variable, en este caso R mayúscula, y queda obtener en el lado derecho de R entre R elevado a. Ahora integramos y obtenemos el neperiano de R entre R0, que es la constante de integración, es igual a 1 entre 1 menos A por R elevado a 1 menos A menos la constante de integración de este lado, R0 elevado a 1 menos A, ¿verdad? O sea que esa ecuación diferencial la podemos integrar rápidamente. Bien, despejo la R. Aquí en amarillo obtenemos la solución. Es R0. Bueno, toda la constante la podemos absorber, todo esto de aquí al exponenciar, en realidad la podemos resolver en la constante R0, así que le voy a poner una tilde y me olvido del R0 elevado a 1 menos A. Y queda la exponencial de R elevado a 1 menos A entre 1 menos A. ¿Vale? Simplemente he invertido el logaritmo, este R ha venido a parar aquí. Y luego me quedaría la exponencial de este R0 por 1 menos A, pero lo meto en la constante que va adelante y se acabó. Bueno, o sea que es una serie que es una función perfectamente definida y podemos expandir en serie de Taylor. Cuidado, debido a este R elevado a 1 menos A, la función puede no ser analítica, ¿no? Habría que tener cuidado con esta estructura que tiene un exponente no entero, R elevado a 1 menos A, pero lo que veo aquí es una exponencial. Elevado a x es 1 más x cuadrado partido por 2 factorial, es una exponencial. Y ahora donde tengo x voy a poner todo ese argumento, con lo cual la función r es una constante que no me interesa, por 1 más r elevado a 1 menos a dividido por 1 menos a más 1 entre 2 factorial, que viene de la exponencial, por r elevado a 1 menos a entre 1 menos a al cuadrado, etc.
¿vale? Hasta infinito, expandiendo la exponencial. Bueno, lo que ha quedado no es una serie de potencias enteras. Tenemos aquí r elevado a 1 menos a, que es el argumento de la exponencial. He usado la serie de Taylor de esa función que es analítica, pero esta no. Me ha quedado una serie de potencias no enteras. Pero puedo representar la función como una serie de potencias enteras. No enteras. Ahora imaginemos que operamos al revés. Imaginemos que yo no supiera integrar esta ecuación, pero quisiera probar una solución en serie de potencias, como hicimos en el caso de la función de Hermite. Entonces sustituiría esta expansión. Cogería una expansión en series de potencias de R, la sustituiría aquí, empalmaría los coeficientes y encontraría esta serie, con potencias R elevado a 1 menos a no enteras. Y me daría cuenta que reproducen una exponencial, y entonces volvería aquí. O sea que podría obtener la solución expandiendo en series de potencias. Ajá, pues vamos a probar eso. Eso es el método de Frobenius. Vamos a volver a la ecuación de segundo orden y lo que vamos a hacer es empezar en algo equivalente a esto. Empezar con una serie de potencias no enteras. Pues eso motiva la definición de punto singular regular. Volvemos a la ecuación, u segunda más a de z u prima más b de z u igual a 0, que es de segundo orden. Hemos aislado aquí un factor 1 y tenemos aquí dos funciones a y b. Entonces hemos dicho que a y b podrían tener singularidades, pero si la singularidad no es demasiado grave, ¿en qué sentido? Lo vamos a ver ahora mismo. Entonces decimos que el punto singular es regular. Parece una contradicción en términos, pero es como menos singular. ¿De acuerdo? Bien, entonces tomemos un punto z0 en el plano complejo. Ese punto es un punto singular regular de esa ecuación cuando la función a evaluada en z0 o la función b evaluada en z0 sean singulares, pero débilmente, en el sentido de que si a la multiplico por una potencia de z menos z0 o a b la multiplico por dos potencias de z menos z0, recupero funciones analíticas. Entonces a puede no ser analítica, pero z menos z0 por a sí que es analítica. Es decir, acepta una serie de potencias. A0 más a1 z menos z0 más a2 z menos z0 al cuadrado, etc. Y podemos expandir en serie de potencias, en serie de Taylor, si queréis, alrededor de z0. Bien, en ese caso, la singularidad es débil en el sentido de que a como mucho tiene un polo simple y b como mucho tiene un polo doble, o quizá simple. Pero no más. Eso es un punto singular regular. Bueno, pues vamos a enunciar un teorema, que es el teorema de Cauchy para los puntos ordinarios, y luego finalmente trabajar el método de Frobenius para estos puntos singulares regulares. Bien, pues vamos con el teorema de Cauchy para puntos ordinarios. Lo tenemos en el libro de Manuel Mañas y Luis Martínez en la página 278. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Plano complejo. Aquí ponemos el punto Z0. Y alrededor de Z0 vamos a colocar un disco. ¿Sí? Entonces, Z0 es ordinario de la ecuación diferencial ODE, la ecuación diferencial ordinaria que hemos escrito aquí. Eso quiere decir que A y B son analíticas en ese punto. Es el primero de los dos casos que he tratado. Es un punto ordinario, no es un punto singular regular. Entonces pasa lo siguiente. Lo primero es que en Z0 las soluciones U de Z son analíticas. Podemos escribir en Z0 una serie de potencias, como las de antes, para U. O sea que sería el caso de la ecuación de Hermite. Podemos resolver U en serie de potencias. Bien, ¿cómo de lejos en el plano complejo sirve esta solución? Eso es el punto 2. La serie de potencias converge en un disco que llega al menos hasta la primera singularidad que puedan tener A o B. Hemos dicho que la función es analítica en Z0, pero a lo mejor en otro punto resulta que hay una singularidad porque la A tiene un polo ahí. Es una función racional, aquí es analítica, pero ahí ya no tiene un polo, por ejemplo. Bueno, pues entonces hay un disco que al menos llega hasta ese punto en el que la serie de potencias del punto 1, la solución U, se puede expresar en serie de potencias y vale en todo ese disco con radio al menos hasta ese punto, donde está la primera singularidad o bien de A o bien de B. Muy bien. Y el tercer punto es cómo obtener la solución en la práctica.
encontramos la solución sustituyendo una serie en la ecuación diferencial. Venimos ahí donde pone u, ponemos una serie y buscamos los coeficientes. Utilizamos la ecuación diferencial para constreñir los coeficientes, como hicimos con la ecuación de Hermite. Bien, o sea que el teorema de Cauchy nos garantiza que con lo que hicimos con la ecuación de Hermite funciona con otras ecuaciones diferenciales de ese mismo tipo que podemos expandir alrededor de un punto regular. Vale. Lo que pasa es que si tomamos el laplaciano en cilíndricas o en esféricas o en polares, el punto r igual a 0 nos va a dar, como vimos, denominadores 1 entre r's. Aquí serían 1 entre z's. Con lo cual esto no va a servir. Bueno, podemos expandir en torno a otro punto, pero entonces perdemos la simetría esférica. Si queremos separar variables y utilizar la simetría esférica, tenemos que expandir en la variable r, y lo natural es expandir alrededor de r igual a 0. Así que para eso utilizamos el resultado de Fuchs-Frobenius. Si tenemos puntos singulares regulares, y esto lo tenemos en el libro de Manuel Mañas y Luis Martínez, en la página 288, si queréis buscarlo. Es decir, Z0 es un punto singular regular, pues lo que dice la expansión de Fuchs-Frobenius nos garantiza ese teorema que hay una solución, al menos una, de la siguiente forma. U sub 1 de z igual z menos z0 elevado a alfa por la suma de n igual a 0 hasta infinito de c sub n z menos z0 elevado a n. Parece analítica, pero no lo es. Aquí tenemos una serie de potencias que parece una función analítica, pero luego la he multiplicado por una potencia de z menos z0 que puede ser no entera. Bueno, si para que fuera analítica tendría que ser entera positiva o 0. O sea que estaría en n0. Lo que estoy diciendo es que ese exponente alfa en esta serie no tiene por qué ser necesariamente un número natural. Puede ser pi, raíz de 2. Puede ser menos 1,7432. Entonces esto no sería una función analítica. Sin embargo, sería una función que podríamos encontrar, resolver y utilizar esta parte, que sí es analítica, con unos coeficientes para encontrar los coeficientes de la serie. Bueno, una solución. Momento. Esto es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Necesitamos dos soluciones linealmente independientes para expandir el espacio de soluciones. ¿Dónde está la segunda? Bueno, pues si no hubiera una segunda solución de esta forma, si lo hubiera ya estábamos. Si hay dos soluciones de esta forma, hemos terminado. Lo que dice el teorema de expansión de Fuchs-Frobenius es que si no hubiera una segunda de esta forma, entonces tenemos otra, pero con un logaritmo, que tiene la forma siguiente. U2 de z es igual a z menos z0 elevado a alfa 1 por el logaritmo de z menos z0 por la suma hasta infinito de b sub n z menos z0 elevado a n desde n igual a 0. Lo que tenemos aquí es algo parecido a esto, una serie con unos coeficientes b sub n, un z menos z0 elevado a alfa sub 1, igual que aquí, pero además un logaritmo. Bueno, y puede haber otro término que ya sí sea de esta forma. Un z menos z0 elevado a alfa sub 2 por una suma desde n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes de sub n por z menos z0 elevado a n. Es decir, que si z0 es punto singular, tenemos una solución en forma de serie veces una potencia no natural y una segunda solución que puede ser de esa misma forma o puede tener un término que sea de esa misma forma veces un logaritmo. ¿Vale? Entonces, sustituyendo esto en la ecuación diferencial o probando esto otro, seríamos capaces de resolverla. Vamos a volver a la ecuación de Bessel. Teníamos
En la membrana del tambor, R mayúscula más 1 entre R' más omega cuadrado menos m cuadrado entre la variable R otra vez al cuadrado por la función R igual a 0. Esta variable R era cuando la membrana del tambor subía o bajaba, era la parte radial de la elevación, cómo dependía la elevación de la variable radial hasta el centro del tambor. Bien, habíamos dicho que la A es 1 partido por R, en términos de la variable z del teorema de Cauchy o del método de Fuchs-Frobenius, es 1 entre z. Así que z0 igual a 0 es punto singular de esa ecuación. Pero, como esto es un polo simple y la B es omega cuadrado menos m cuadrado entre z cuadrado, tiene un polo doble, ese punto z0 igual a 0 es punto singular regular precisamente. En concreto, si multiplicamos A por z menos z0 y B por z menos z0 cuadrado, que es lo que decía la definición de punto singular regular que teníamos que hacer, z menos z0 con z0 igual a 0 se va, es simplemente z, y z menos z0 cuadrado es z cuadrado. Entonces, z por 1 entre z es 1, y z cuadrado por esa cantidad, omega cuadrado menos m cuadrado entre z cuadrado, es z cuadrado omega cuadrado menos m cuadrado. Ambas son analíticas. Esto es 1, una constante, y esto es un polinomio cuadrático. Ambas son funciones analíticas, serie de potencias. Así que esperamos que se aplique el teorema de Fuchs-Frobenius y tengamos sus soluciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a probar. Agarramos la ecuación de Bessel y vamos a sustituir una solución de esta forma. Una serie de potencias por r elevado a n con unos coeficientes r alfa. Con unos coeficientes cn tilde y un prefactor r elevado a alfa con alfa no natural, posiblemente. O lo que es lo mismo, una serie de potencias con unos coeficientes cn tilde veces r elevado a n más alfa, donde esta potencia ya no es entera. O sea que las series de Frobenius son series de potencias con exponentes no enteros. Antes de hacerlo, me voy a quitar de encima la constante omega. Con un cambio de variable, omega r igual a ρ, es decir, definimos una variable ρ que absorba la constante siempre que sea distinta de 0. Y entonces podemos simplificar un poco la ecuación. Ese cambio de variable nos lleva a derivada segunda de r mayúscula respecto a r dos veces, que es lo que vemos aquí, pero ahora esa variable r queda multiplicada por omega cuadrado. Y eso va a pasar a ser ρ. Y lo mismo aquí, 1 entre omega r, derivada de r respecto de r. Porque claro, si ρ es omega r, la derivada respecto a ρ va a ser la derivada respecto a omega r. ¿De acuerdo? Bueno, al final voy a absorber todas las omegas en los coeficientes cn tilde. Así que no voy a seguir la cuenta de dónde van, se van a las cn tildes y vamos a obtener una ecuación de Bessel sin omega cuadrado. Así que la ecuación de Bessel ahora, en términos de la variable ρ, va a ser así. R segunda más 1 entre ρ por r' más 1 menos m cuadrado entre ρ cuadrado por r igual a 0. Resolvemos esa. Cuando lo tengamos podemos volver a la variable r física y dar las soluciones a la membrana del tambor. ¿De acuerdo? Bueno, pues sustituimos aquí una serie de potencias. Donde pone r, vamos a sustituir ahora una serie. Así que este último término va a quedar 1 menos m cuadrado entre ρ cuadrado por la serie de potencias no enteras de Fuchs-Frobenius. C0 por ρ elevado a alfa más C1 por ρ elevado a 1 más alfa. Vamos subiendo la potencia. El término general sería Cn por ρ elevado a n más alfa. Y así hasta infinito. Es una serie. He quitado las tildes de las Cs porque han absorbido lo que tuviera que ver con la constante omega. Cada término le dará las potencias de omega que hagan falta, porque fijémonos que los exponentes van cambiando, o sea que las dimensiones de las Cs van cambiando también al absorber potencias diversas de omega, me da igual, y la ecuación queda así. Bueno, el último término de la ecuación. Lo que voy a hacer ahora es derivar. Ahora necesito derivar una vez, con lo cual ρ elevado a alfa va a ser ρ elevado a alfa menos 1, y luego dividir por ρ. Así que el siguiente término va a ser más 1 partido por ρ, C0 alfa, ρ elevado a alfa menos 1, más C1, 1 más alfa por ρ elevado a alfa,
luego alfa más 1, alfa más 2, alfa más 3, eventualmente Cn por n más alfa, que es lo que baja al derivar este, por ρ elevado a n más alfa menos 1, hasta infinito. Y luego tenemos ese término con dos derivadas, así que hay uno más, que va a ser C0 por alfa menos 1 por ρ elevado a alfa menos 2. Porque hay que derivar aquí, alfa baja una vez, alfa menos 1 baja otra vez y queda alfa menos 2. Van a derivar dos veces. Y lo mismo con los demás términos, dejadme escribirlos. C1, 1 más alfa por alfa, ρ elevado a alfa menos 1, eventualmente C sub n, n más alfa que veo ahí, n más alfa menos 1, que baja al tomar la segunda derivada, por ρ elevado a n más alfa menos 2, y ahora esto hasta infinito. Lo igualamos a 0, y eso es la ecuación de Bessel escrita para la serie de Fuchs-Frobenius. Y ahora se trata de encontrar las Cs. Bien, tal como está escrita la ecuación, lo que tenemos son los mismos coeficientes C0. Aquí tengo C0, aquí tengo C0 y aquí tengo C0. Y están multiplicados este por ρ elevado a alfa, este por ρ elevado a alfa menos 1 entre ρ, que es ρ elevado a alfa menos 2, y este por ρ elevado a alfa menos 2. Luego tengo los coeficientes C1. Este C1 multiplicado por ρ elevado a 1 más alfa, este C1 multiplicado por ρ elevado a alfa menos 1, y este C1 multiplicado por ρ elevado a alfa menos 1, etc. O sea que tal como lo tenemos aquí escrito, está organizado por los coeficientes. Bien, ahora voy a juntar los términos y clasificarlo por potencias de alfa. Es decir, voy a buscar todas las potencias de alfa que sean la misma y voy a agrupar sus coeficientes. Entonces, ρ elevado a alfa solo lo veo aquí, ¿verdad? Porque aquí veo ρ elevado a alfa menos 2. Con lo cual, este que lleva ρ elevado a alfa no va a ir ya con ese coeficiente, sino que va a ir con el C2 que vendría aquí, que tendría ρ elevado a alfa menos 1 menos 1. Es decir, el C0 va a venir combinado con el C2. Escribimos esto rápidamente. El primer término va a llevar ρ elevado a alfa menos 2. ¿Vale? Y aquí vamos a tener un C0 y un menos m cuadrado más alfa por alfa menos 1. ¿Vale? Este C0 viene del término que marqué en naranja antes, los términos que llamaban C0. Bueno, pues el que tenía dos derivadas, por ejemplo, me va a dar ese alfa por alfa menos 1. El que tenía una derivada me va a dar ese alfa. Y el que tenía menos m cuadrado entre ρ cuadrado me va a dar este menos m cuadrado. Luego tendremos términos con ρ alfa elevado a alfa menos 1. Y estos llevan C1 por menos m cuadrado más alfa más 1 más alfa por alfa más 1. Misma lógica. Hay términos, antes los había marcado en amarillo, hay términos que tienen m cuadrado porque venían del primer orden de la potencia dividido por ρ cuadrado, el último término de la ecuación de Bessel, luego el que tenía una derivada y el que tenía dos derivadas. El siguiente será ρ elevado a alfa menos 2, ρ elevado a alfa, el menos 2 ya lo he colocado, pero ahora hay términos que vienen de distintos sitios. Hay un término con C0, pero también hay términos con C2 que vienen del tercer término de la ecuación anterior, que llevarán, siguiendo esa regla, menos m cuadrado más alfa más 2. Este término es equivalente a este, es equivalente a este, vamos viendo una serie de potencias, y al tomar una derivada va bajando un exponente que es cada vez mayor, más alfa más 1 por alfa más 2, y eventualmente tenemos ρ elevado a alfa más n menos 2 multiplicado por C0 más C2, perdón, C0 no, Cn menos 2, Cn menos 2 más este que sería Cn en el caso general y el mismo objeto, menos m cuadrado más, lo que pasa que ahora el 2 es una n, alfa más n, y
Si me fijo a que aparece alfa más 2 dos veces, los puedo agrupar. Alfa más n por 1 más alfa más n menos 1, que es este otro. Y así sucesivamente hasta infinito. ¿De acuerdo? Bien, pues esto igualado a 0 es la ecuación de Bessel escrita para la serie de potencias de Fuchs-Frobenius. Bueno, las potencias ρ son arbitrarias. Entonces, ¿qué hemos ganado al clasificar esto en serie de potencias? Esas ρ son arbitrarias, son funciones linealmente independientes. Si esto tiene que ser 0 para todo ρ, es que lo que lo multiplica tiene que ser 0. Bien, una posibilidad es que todas las c sean 0. Si quito todas las c, claramente la solución es trivial o igual a 0. Eso es que la membrana del tambor no se levanta, está en reposo. Es la solución evidente y la tenemos ahí siempre porque la ecuación es homogénea, es una ecuación lineal y homogénea, acepta la solución 0. La gracia es que no todas las c sean 0. Bueno, pues en ese caso vamos a tener que estos corchetes se van a tener que anular. Si las c no se anulan, se van a anular corchetes. Pues vamos a escribir cómo queda.